Queridos hermanos, estamos comenzando el año nuevo litúrgico y la palabra de Dios de este domingo primero del Adviento nos trae el Apocalipsis del Evangelio de Lucas, que es de los más breves, donde Jesús nos advierte de que todo termina. La vida es frágil, pero la vida tiene una promesa de eternidad, porque Cristo quiso entrar en el espacio y en el tiempo. El Adviento es celebrar eso. Si quisiéramos poner una figura, podríamos ponerla del profeta del Antiguo Testamento. Si rasgases el cielo y descendieras, y eso lo que hizo Jesús, rasgó el cielo y descendió, se hizo uno de nosotros. Lo vamos a celebrar, como decía al inicio de la misa, en la segunda parte del Adviento, a partir del 17 de diciembre. Y allí encontramos a ese Cristo que se hace un niño por amor nuestro, para que lo podamos abrazar y de esa manera también Él entre en contacto con nosotros desde nuestra pequeñez y desde nuestra fragilidad. Los textos que hemos también compartido al final del año litúrgico pasado, donde Jesús dice que sobre el fin ni el Hijo del Hombre, sino solo el Padre sabe el día y la hora, nos advierten de que las cosas van cambiando y van terminando. Entonces siempre tenemos como los dos estratos. Cada vez que Jesús predice el fin, está prediciendo un fin mediato y uno inmediato. El inmediato es que las cosas van cambiando, los astros, que eran símbolo de los poderes políticos, las estrellas, el firmamento, de la ciencia de la época, de aquello que el hombre pone su confianza, todas esas cosas tambalean cada tanto. Y no necesariamente para desaparecer, sino para dar lugar a una realidad nueva que nosotros no podemos conocer y entender. Y por supuesto que más remotamente, más lejanamente está el fin del sistema solar, por ejemplo, como tantas veces lo dijimos en la misa, ¿no? Cuando a nuestro Sol se le agote el hidrógeno, va a comenzar a hacer el proceso que hacen todas las estrellas hasta que posiblemente estalle, y si estalla el Sol, obviamente que la Tierra no va a quedar nada, físicamente hablando. Ahí le ponemos muchos millones de años, no pasa nada, no vamos a ser testigos de eso. La tentación que podríamos tener nosotros es de ser tremendistas o de preocuparnos o de distraernos, y Jesús no quiere eso. Fíjense, dice que el cielo, la tierra se conmoverán, los astros caerán. Bueno, acá no lo dice, pero en otros lados hablan de terremoto, digo por el de antes de ayer que fue pequeñito, ya la gente de conspiraciones por el G20 vieron que suscita estas cosas con un cierto dramatismo. Y acá no es la intención del Evangelio, porque si empieza a suceder todo esto, tsunamis, terremotos, la luna se parte en dos y uno la ve como en alguna película, ¿cómo haríamos nosotros? Nos metemos bajo la cama. Y acá dice Jesús, cuando vean todo esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Cristo no dice las cosas para asustar, sino para que pongamos las cosas en su sitio, en su lugar. Y lo decía el domingo pasado, ¿no? Los cielos, o el anterior, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El fundamento de la realidad es la palabra de Dios, es el mismo Dios que irrumpe en la escena de este mundo por la encarnación, en el primer adviento de la historia. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener siempre, confianza, y no dejarnos sorprender por cosas llamativas o extrañas. Acuérdense que San Pablo les reprocha a los cristianos de Tesalónica que estaban excesivamente preocupados por el fin del mundo. Y les recuerda a San Pablo que eso del fin del mundo solamente lo sabe Dios, que no lo sabemos nosotros. Nosotros tenemos que vigilar, como nos dice también el Evangelio de hoy, que dejarse de aturdir por excesos, la embriaguez, las preocupaciones de la vida. En la vida tenemos que estar ocupados, no preocupados, porque nosotros aislamos las cosas, las metemos en la cabeza y hacemos un estofado que ni les cuento, unas manijas, como se dice vulgarmente, tremendas. Tenemos, dice Jesús, que estar prevenidos y orar incesantemente para quedar a salvo de lo que ocurre, porque si nosotros tenemos el fundamento en las cosas se terminan, porque somos frágiles.
Pero si nosotros tenemos nuestro fundamento en Dios, Dios no se termina, sino que tiene una promesa también para la vida que continúa. Y nosotros tenemos que disfrutar de esa promesa. Pablo a los de Tesalónica les habla duro, inclusive les dice algo que para Agustín y para muchos fue un misterio, porque dice, basta de hablar del fin del mundo, dice, porque antes del fin del mundo tiene que manifestarse el anticristo, pero hay un obstáculo que ya se los dije, dice Pablo a los tesalonicenses. Entonces Agustín dice, se los dijo a ellos, pero no a nosotros. No sabemos de qué obstáculo habla, pero Pablo le decía a los tesalonicenses que había un obstáculo por el cual todavía no se había manifestado el anticristo y que para que venga el fin del mundo como tal tiene que manifestarse el anticristo, como un signo espiritual, obviamente, como un signo anti-evangelio, anti-palabra de Dios. Por eso estemos pacíficos en esas cosas y busquemos en nuestro mundo, en la realidad que nos circunda, con todo lo que eso significa, a veces también de dolor, de sufrimiento, de tragedia, pidamos al Señor que Él nos vaya conduciendo, porque es cierto, somos frágiles, todo termina, nuestra vida también. Y entonces en la caducidad de las cosas tenemos que buscar la firmeza para continuar el camino y para saber que hay más después de lo que termina acá, porque la palabra de Dios, el amor de Dios no se acaba, sino que se profundiza. Cuando se descascara, cuando se marchita nuestro exterior por el cual nos podemos comunicar, seguimos nosotros en Dios. Los difuntos no se van de la comunión de los santos, entran más adentro. Por eso nosotros por un tiempo estamos incomunicados, pero la realidad espiritual trasciende. A veces nosotros estamos muy sujetos a lo visible y lo invisible también es real, lo invisible natural también es real, porque nosotros la corriente no la vemos, pero el ventilador funciona, la luz se prende. Los afectos no los vemos, pero están. La inteligencia no la vemos, pero la usamos más o menos. Entonces hay un montón de cosas, inclusive físicas, químicas, morales, que existen, pero que no las vemos. Y por supuesto el mundo de Dios, que es el más verdadero posible, y nosotros tenemos que conectar con ese mundo de Dios por la fe. Y por eso el Adviento tiene que ser un encuentro con el Señor en la realidad más concreta de nuestra propia vida, con todo como es, con lo bueno y con lo malo. Vamos a pedir a la Santísima Virgen que nos guíe durante este Adviento para que no sea un Adviento más, sino que de verdad nos podamos encontrar con Cristo que viene a nosotros para que le dé sentido a nuestra vida, a nuestras preocupaciones y a nuestros sufrimientos, para que Él los transforme en bendición, porque las cosas con Dios siempre concurren para el bien de los que lo aman, dice San Pablo. Entonces tenemos que tener confianza. Preparemos nuestro corazón también para la Navidad. Yo siempre me quejo de la Navidad porque la gente pierde el sentido sobrenatural de la Navidad. Todos el 24 festejan algo, pero los que tenemos fe se supone que sabemos lo que festejamos. Y festejamos ese encuentro de Dios con nuestra fragilidad, con nuestra debilidad. Por eso la Navidad tiene que ser una fiesta espiritual, tiene que ser una fiesta religiosa, porque el Emmanuel, el Dios con nosotros, quiso quedarse para que nosotros lo podamos comulgar, para que nosotros lo podamos compartir con los hermanos en la medida que hacemos las obras de la misericordia, ¿no? También los no creyentes se encuentran con la encarnación de Dios, como cuando en el Evangelio le dice Jesús, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etc. Que Nuestra Señora del Adviento nos acompañe y haga que crezcamos espiritualmente en el conocimiento y en el seguimiento de Jesús. Que así sea.